Se inicia hoy, 1 de diciembre, la conferencia sobre el tema la economía de motosierra de Milei en Argentina. Organiza el seminario permanente de economía marxista y que será impartida por el economista Guillermo Gigliani, que es docente en la Universidad de Moreno y que es miembro de la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y de Uruguay. Muy próximamente, el 10 de diciembre, tomará posesión como presidente de la República Argentina Javier Milei, un ultraderechista que ha amenazado con instaurar algunas de las políticas neoliberales más crudas de que se tenga memoria, y que ha ofrecido recortar abruptamente el gasto y sumir en una crisis que él dice será de corta duración a la Argentina. Él dice que habrá llanto y el crujir de dientes durante 6 meses y que después ya vendrán los beneficios de la política. Ya veremos próximamente qué sucede con él, pero por lo pronto tenemos la oportunidad de escuchar a un argentino, un gran conocedor, desde luego, de la economía de su país, y que nos va a hablar sobre qué perspectivas él visualiza en la Argentina. Pues sin más, empezamos con Guillermo Gigliani. Les habló por parte del Seminario de Economía, el Seminario Permanente de Economía Marxista, Alejandro Valle, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Es el triunfo en la Argentina de las ideas de mercado, de las ideas que estuvieron vigentes durante la época de Carlos Menem y de la convertibilidad, y que durante tanto tiempo estuvieron criticadas, alejadas de la consideración pública, y que sin embargo han resurgido con una enorme fuerza. Javier Milei obtuvo un personaje desconocido hasta hace 2 años, un político desconocido hasta que fue electo diputado hace 2 años, con una votación pequeña, salió en 4.º lugar por debajo de la izquierda en 2019, pero lo primero que uno debería decir es que el país, después de tantos años de fracasos, de políticas, en definitiva, autodestructivas, se corrió a la derecha, se ha corrido a la derecha. Milei sacó, reitero, el 55% de los votos, y con ese porcentaje derrotó a una coalición política transitoria, muy poderosa, que fue dirigida por Sergio Massa, por el peronista Sergio Massa, desde hace 1 año y medio, ministro de Economía de la Nación, que tenía la ilusión de ganar las elecciones a pesar de sus fracasos rotundos que desmentían cotidianamente sus promesas electorales. Digo que fue una coalición muy poderosa que se conformó en el balotaje, es decir, después de las elecciones que desplazaron a la vieja derecha encarnada por Patricia Bullrich,
tercera en la lista de las elecciones generales, porque estuvo conformada por el progresismo en su conjunto, más allá del kirchnerismo, digamos, todo el progresismo, viendo la amenaza de un político con inclinaciones tan ultraderechistas, apoyó al peronismo. La Iglesia Católica, temerosa también de los ataques de Milei al Papa, acusándolo de peronista. El feminismo en la Argentina, tratando de frenar a quien se pronunciaba contra el aborto, por ejemplo, Milei, pero también un sector muy pesado e importante del poder económico, industrial, financiero, temeroso de las aventuras que podría hacer un discípulo de Hayek, de Bolsonaro y de Trump. Y finalmente, bueno, si uno toma la afiliación del embajador norteamericano, el Departamento de Estado también lo apoyó a Massa. Es decir, el embajador norteamericano hizo varias declaraciones de cierta ambigüedad, pero que claramente propiciaban la llamada unidad nacional. Bueno, este político de ultraderecha que hacía propaganda en los mitines electorales con una sierra eléctrica, se fagocitó el peronismo. Se fagocitó el peronismo y venció en 20 de las 24 provincias de la Argentina. Penetró en el conurbano bonaerense solamente como lo había podido hacer Menem, recogiendo adhesiones de los sectores más pobres de la población, de parte de los sectores más pobres de la población, con un discurso distinto al de Menem. Menem fue un cruzado neoliberal y privatizador que se presentó al electorado diciendo que venía un salariazo y una revolución productiva. De esa forma pudo entrar en el peronismo y ganar, entrar en decidir el voto peronista y ganar. Milei es todo lo contrario. Milei amenaza con ajuste, con racionamiento, con reducción del salario, del empleo y últimamente, tras haber ganado las elecciones, diciendo vamos a tener una primera mitad de 2024, bueno, ahora no se sabe si es todo el 2024, de ajuste y de sufrimiento. Bueno, esto es este es el personaje, este es su programa electoral, su plataforma electoral. Por supuesto, en esta exposición voy a tratar de mostrar en qué medida Milei está en condiciones de llevar al extremo su programa electoral. Porque Milei ha barrido con los votos, pero Milei es un político con votos, pero sin bancas legislativas. Porque, en primer lugar, en la Argentina siempre se renueva la mitad
del Congreso, es decir, la mitad de diputados y la mitad de senadores, con lo cual ahí queda un porcentaje de decisiones viejas. Es decir, ahí queda el macrismo y el peronismo. La mitad no se ha movido. Y la otra mitad se resolvió en elecciones provinciales anticipadas porque todos los gobernadores desconfiaban de la suerte del peronismo, de la suerte electoral del peronismo en las elecciones que se venían en octubre y noviembre de 2023. Entonces anticiparon sus elecciones. Y Milei tomó la estrategia, la sabia estrategia, de no constituir núcleos provinciales porque no tenía cuadros políticos. De manera que las elecciones de Milei, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, fueron muy bajas. Y en el resto, en casi todas las provincias, fueron muy bajas. En ninguna sacó más del 20%, ni siquiera en la capital federal. En consecuencia, Milei tiene un sexto de las bancas de senadores y una décima parte de las 250 bancas de diputados. Es decir, Milei es un presidente débil, con una debilidad política, que lo urge a hacer alianzas con diversos sectores políticos. Por supuesto, la alianza más natural es la alianza con el macrismo, con la nueva derecha argentina que fracasó en su gobierno del 2015 al 2019 y lo llevó a una ruina y a una deuda externa que estamos soportando y que el peronismo tuvo que soportar y no supo afrontar. También hay sectores del peronismo de derecha, por ejemplo, la provincia de Córdoba prácticamente actúa como un peronismo propio, y hay sectores del peronismo que están dispuestos a colaborar. Por ejemplo, el actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, que fue un ex candidato del peronismo, que lo enfrentó a Macri en el año 2015, quiere continuar en su puesto de embajador argentino en Brasil para decir que diciendo que todo lo que había facilitado para la Argentina con Bolsonaro, ahora lo va a facilitar para Milei con Lula. Bueno, Milei es un hombre que tras su elección moderó algunas de sus expresiones políticas, no abdicó de su programa, no abdicó de su plan. Por supuesto, desplazó algunas cosas realizables que voy a comentar, pero intentó reconciliarse con el Papa. El Papa es un jesuita, así que estuvo muy dispuesto a reconciliarse con Milei, incluso prometió que haría su primer visita a nuestro país, a su país, en 12 años. Bueno, Milei, ustedes saben, estuvo en Washington y en Nueva York, estuvo esta semana en Estados Unidos, y ahí cosechó buenas relaciones. Por supuesto, Milei es un hombre del Fondo Monetario Internacional. Milei es un hombre del capital financiero. Milei es un hombre que al Fondo Monetario Internacional le ha dicho la semana pasada, no a Georgieva, porque Georgieva estuvo ausente de Washington, pero que le ha dicho, ustedes quieren esto, yo voy a hacer mucho más que esto. De manera que es indudable
que con el fondo hay buena sintonía, lo cual no quiere decir que el fondo esté dispuesto a abrir la bolsa, la billetera, como quiere Milei, lo cual no quiere decir, esto también hay que decir, hay que señalarlo, que el fondo no tenga delante de la Argentina un representante político de la Argentina, por los incumplimientos, por las trampas, por decir a todos sí, 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 y después entrar en dificultades. Pero Milei es, más aún que Macri y más aún que Menem, Milei es un economista profesional. En México quizá esto sorprenda porque tiene una tradición de presidentes economistas, pero Milei es el primer economista electo presidente en Argentina. Bueno, el primer juego que se terminó es el de la dolarización. La dolarización, para todos los que vimos la campaña electoral, incluso para todos los que vivimos el año 2023, porque el año 2023 en la Argentina es un año que va a terminar con una inflación del 180%, estimativamente. De manera que es un año de muchas amenazas en materia monetaria y en materia de política macroeconómica. Y cuando se dice la palabra cuando hay una amenaza de dolarización, hay temores ciertos porque parte de la población puede confiar en esa salida, como lo hicieron los griegos con el euro, a pesar del garrotazo por la cabeza que han recibido. Ahora, en la Argentina era muy fácil concluir que no podía haber dolarización. No podía haber dolarización porque la cantidad de dinero es de aproximadamente 20.000 millones de dólares, sí, equivalente. La cantidad de pesos es de aproximadamente 20.000 millones de dólares en manos del sector privado, y en la Argentina es imposible encontrar en ningún lugar 20.000 millones de dólares, y mucho menos que alguien, estoy hablando de mayo, junio, cuando en Argentina se empezó con estas ideas, mucho menos que alguien preste 20.000 millones de dólares para que la Argentina dolarice. Entonces, Milei llegó a la conclusión de que obviamente no puede haber una dolarización sin dólares. Eso ya lo ha dicho, ya lo ha prometido, de manera que su primer mandato electoral, en el caso de que aspirara y pudiera aspirar a un segundo, no va a ser con la agenda de la dolarización. Tampoco puede repetir la experiencia de la convertibilidad, porque para la convertibilidad también se necesitan muchos dólares. Y Milei no los tiene y no los va a conseguir. Ahora, Milei tiene un programa que él defiende decididamente. Hay que decirlo que más allá de ese 55% de los votos, él, en Estados Unidos él ha tenido una buena acogida. Él fue recibido nada menos que por Bill Clinton en Nueva York, y su programa fue aprobado por Bill Clinton, es decir, por el progresismo del Partido Demócrata, o por quien aspira a presentarse como un hombre más progresista. Tuvo el visto bueno de Sullivan, que es una de las manos derechas
de Biden, con quien no pudo verse en Washington. Sin embargo, él prometió que sus primeras visitas al exterior como presidente, recordemos que Milei hasta dentro de 10 días no es presidente, sus primeras visitas van a ser a Israel y a Estados Unidos, lo cual revela la naturaleza derechista de sus vínculos y de su política exterior. Olvidó amenazas contra China comunista, como él la llamaba. China comunista es el principal destino de las exportaciones argentinas, de manera que ahí se había puesto en un callejón sin salida, pero tiene una canciller que corrige todas estas cosas. Y tampoco ha hablado de salir del Mercosur, le pidió disculpas a Lula y lo invitó a que viniera a su asunción el próximo domingo, 10 días, aunque es muy difícil que Lula acepte sacarse una foto con un personaje todavía tan débilmente, que tiene el apoyo de Biden, es decir, del amo del continente, y tiene el apoyo de Georgieva, que es una acreedora. Es una acreedora, la acreedora más grande de la Argentina, no son apoyos fuertes. Y está constituyendo en la Argentina un bloque político, como señalé, con parte del radicalismo, con parte del peronismo, con Macri, pero necesita juntar mucha gente para tomar decisiones en el Congreso. Tan es así que su programa político estaría facilitado porque en la visita que hizo al fondo el fin de semana, los ejecutivos del fondo le dijeron, miren, vamos a hacer lo siguiente, usted no necesita pedir un nuevo programa de ajuste, un programa de facilidades extendidas, que sea aprobado por el Congreso, sabiendo que en el Congreso iba a tener enormes dificultades. El plan que está vigente, si bien está caído, puede ser resucitado. De manera que en ese aspecto él cuenta con relativa facilidad del Fondo Monetario. Pero la situación de la Argentina es una situación seria, la situación económica. El peronismo, aún con un programa moderado o conservador, perdió la oportunidad de reconstruir el país después de la catástrofe de Mauricio Macri, del 2015 al 2019. El gobierno de Fernández y Fernández, de Alberto Fernández, una especie de presidente vicario, y de Cristina Fernández de Kirchner, fue un gobierno de vacilaciones, de reducir jubilaciones, de reducir salarios, y en consecuencia fue un gobierno incapaz de resolver algunas de las contradicciones tan grandes que tiene la economía argentina. La economía argentina, el PBI argentino está en los niveles del 2007, el PBI per cápita está en los niveles del 2007, es decir, está igual que hace 15 años atrás. La pobreza en la Argentina es hoy el 43%.
En el 2015, la pobreza estaba, es decir, cuando se va el ciclo del kirchnerismo, estaba en el 30%. Bueno, en mi juventud, en los años 60, 70, yo recuerdo que la pobreza en la Argentina estaba entre el 5 y el 7%. Es decir, la pobreza tiene una tendencia fuertemente positiva, muy fuerte, y se mantiene en el 40-45% por la acción de la tremenda inflación que existe, por la tremenda inflación que el gobierno kirchnerista no ha sabido corregir. Imagínense ustedes que en el 2021 la inflación fue el 50% anual. En el 2022, el año pasado, bueno, llegó al 100%, fue el 95%. Este año llega por lo menos el 180%, contando como la inflación estimada de noviembre y diciembre, siempre que no haya trastornos muy grandes. Y la inflación va a una velocidad de crucero que, bueno, el 2024 difícilmente esté por debajo del 300%. Si el plan de ajuste, que implica aumentar las tarifas públicas, que tienen un retraso con respecto a periodos previos y un retraso grande, y liberar el dólar, hacer una devaluación, sí, la inflación no puede estar por debajo del 300% en condiciones exitosas. Es decir, si el plan de ajuste logra controlar el tipo de cambio y la tasa de interés y no entra en una espiral precios, tipo de cambio, tasa de interés. Es decir, con buenas chances, si en el 2024 la inflación es del 300%, estaría dentro de lo que hoy los economistas prevén es posible. Bueno, imagínense qué país puede funcionar en esas condiciones. ¿Qué inversiones pueden llevarse con esa crisis financiera y cambiaria? Imagínense lo que significa para un asalariado este ritmo inflacionario. Bueno, Milei ha sido claro. Milei dice, nosotros vamos a hacer un ajuste. El ajuste sería de aproximadamente 5% del PBI. El ajuste sería más importante en eliminar los subsidios que tienen las tarifas, y también en contraer el gasto, contraer la obra pública. Es decir, que el aumento de los subsidios tendería a afectar el consumo, sobre todo el consumo de la población, por transporte, por energía, por gas, por calefacción, y además aumentaría el desempleo por la caída de la obra pública en una magnitud significativa, 2% en uno y otro concepto. Después, bueno, puede haber menor transferencias a provincias, puede ser que se reduzca el déficit de las empresas públicas, pero es un plan retroactivo. Esto anticipado por el propio
por el propio Milei. Milei dice, vamos a tener un primer semestre difícil. Bueno, todos dicen eso, un primer semestre difícil. En realidad, Milei va a tener un año con recesión. Y los mandatos en la Argentina duran 4 años. Es decir, de 4 años ya tiene uno con recesión. Eso es un mal inicio. Es un mal inicio. Hay elecciones además de medio término, es decir, que en el 2025 él va a tener elecciones y habrá que ver si él logra remontar la recesión. Y en cuanto a la inflación, Milei, que es un macroeconomista, es un especialista en teoría monetaria, él dijo, bueno, la explicación de la inflación es la cantidad de dinero y los estudios en la Argentina dan que el exceso de dinero tiene un efecto inflacionario en la Argentina por 24 meses, 18 a 24 meses. Es decir, que en materia inflacionaria también el 2025 es un año sobre el cual no hay pronósticos, hoy seriamente no pueden hacerse pronósticos sobre nada, pero el propio Milei reconoce que habría repercusiones inflacionarias en el 2025. Tiene viento a favor, tiene en algunas cosas viento a favor. Una es que en Argentina hubo una sequía espantosa en el 2023, fines del 2022-2023, que recortó las exportaciones en 20.000 millones de dólares. Exportaciones agrícolas. Eso se recuperaría este año entrante, es decir, Milei contaría con ese aporte. Contaría además con el aporte energético, porque el peronismo tuvo que hacer un esfuerzo muy grande de terminar gasoductos, de recortar importaciones, de manera que el año que viene Argentina pasaría a ser un exportador neto de energía, de gas y petróleo. Ustedes saben que en la cordillera de los Andes, en Neuquén, está el segundo reservorio mundial de gas no convencional y el cuarto reservorio mundial de petróleo, shale, no convencional. Y eso se ha puesto en marcha por oleoductos que se hicieron frente a la gran crisis de divisas. 2022 y sobre todo 2023 permitió ver, bueno, en el caso de los argentinos nos permitió ver en carne propia lo que es un país sin divisas, sin reservas del Banco Central, con cancelaciones muy rigurosas del fondo y con maniobras de presión muy fuertes del fondo. Una de las cosas que yo he aprendido en el 2023 es que los programas del fondo son programas de ajuste, programas contra la clase obrera, contra el salario, contra el empleo. Pero el mayor peligro está cuando surge algún inconveniente. No estrictamente cuando el gobierno se desvía deliberadamente de las metas del fondo, sino cuando surgen inconvenientes. Por ejemplo, una sequía. Ahí es cuando entra a funcionar la presión de Cristalina Georgieva y de su equipo. No se le permite a la Argentina salir un centímetro de lo que se pactó en otras condiciones. Por ejemplo, el déficit fiscal que
se cumpliría más o menos este año, que Massa intentó ejecutar, porque Massa, designado por Cristina Kirchner y Alberto Fernández en julio del año pasado, cuando se fue Martín Guzmán, el hombre de Martín Stiglitz, hizo un ajuste que se lo voy a detallar porque vale la pena ver. Pero si se toma en cuenta la contribución de las exportaciones a los ingresos fiscales, que en la Argentina son altos porque hay impuestos a las exportaciones, hay estimaciones de especialistas fiscales que dicen que, bueno, con la caída de las exportaciones, el déficit fiscal equivalente a 1,9 por esa reducción impositiva debería ser aproximadamente 3 o 3,5. Hay diversas estimaciones, es decir, más de un punto del PBI. Bueno, el fondo nunca ha reconocido eso. El fondo ha aprovechado cada vencimiento para presionar. Argentina es el país latinoamericano que más opera con yuanes de China, porque Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales y ha conseguido políticamente un swap, un préstamo con China. Y lo ha gastado rápidamente, lo ha gastado rápidamente. Y cuando se quedó sin yuanes de China, ha salido a buscar dinero a donde fuera. Incluso en agosto, antes de las elecciones, tenía un vencimiento inferior a $1.000 millones y fue a Qatar a pedir un préstamo cuya sede judicial era Londres, no sé a qué tasa de interés, y a 50 días. De esa forma se ha manejado la Argentina, es decir, eso da una idea de la debilidad del país. Hay una estimación de amigos nuestros de la Sociedad de Economía Crítica, de Martín Shore, también de otros compañeros, Pablo Manzanilli, por ejemplo, de Flaxo y de la CTA, que han estimado que desde el 2017 al 2022, eso se congeló en el 2022, ha habido una transferencia de ingresos de la burguesía, del proletariado, de las clases populares, a las diversas fracciones de la burguesía de más de $100.000 millones. Es decir, 5% del PIB acumulativo. Bueno, esa situación, por supuesto, no se ha revertido. Sergio Massa, a pesar de sus maniobras, de su astucia, de sus vivezas, no pudo revertir eso para las elecciones. Es un hombre al cual hay que reconocerle verdaderamente audacia. Es el único peronista que no esquivó el bulto, que aceptó ser candidato a presidente. Por supuesto, Cristina Kirchner no iba a aceptar, su hijo no iba a aceptar, ningún otro político iba a aceptar ser candidato a presidente porque en un principio se le temía a los candidatos de Macri y porque se era consciente de que la política fue muy mala. Alberto Fernández asumió en diciembre, el 10 de diciembre del 19. En marzo nos encerró la pandemia y Alberto Fernández y también Cristina
no tuvieron otra perspectiva que renegociar la deuda que había dejado Macri, la deuda externa, con el fondo y con los bonistas de Nueva York, con PIMCO, con BlackRock, con Templeton, con especuladores que habían venido en el año 2017, 2016, a especular con tasas de interés muy altas y se habían llevado el dinero cuando vieron que se terminaba ese festival en el año 2018. Es cuando se abre la crisis de la deuda. Bueno, la negociación es una negociación que tiene la siguiente característica. Tanto los bonistas como el fondo les dieron plazo. Es decir, los bonistas firmaron en el 2020 y con el fondo se firmó en el 2022. Otorgaron cierto plazo para que el país se reordene, porque la idea de ello es filmar un país, pero un país que tenga algo de grasa, algo de recursos. De manera que los grandes vencimientos empiezan después de 4 años. Hoy, es el 2024, sobre todo 2025. De manera que la política llevada a cabo fue una política de no admitir auditorías, de no discutir. No discutió, Martín Guzmán es un hombre que no discutió con los bonistas. Con los bonistas, la deuda en el 2020 fue aprobada por todo el arco parlamentario, por el kirchnerismo, por la derecha, con la excepción de la izquierda, que votó en contra. Y ya en el 2022, el año pasado, hubo choques dentro del peronismo. Hubo la conocida pelea entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández, que virtualmente rompió el gobierno. Alberto Fernández es un político que prácticamente fue desplazado en todo el año 2023. El verdadero gestor del gobierno era Sergio Massa, y que obviamente reapareció como presidente de la República con toda su investidura después de la feroz derrota del 19 de noviembre. Ahí nos enteramos que sí, efectivamente, teníamos un candidato a presidente que era Sergio Massa, pero también teníamos un presidente de la República que es Alberto Fernández. Hay en la Argentina en este momento uno de los puntos que se discute es el de la deuda interna, el de la deuda del Banco Central. Son 20.000 millones de dólares, que equivalen a 20.000 millones de dólares, que es una deuda que ha tomado el Banco Central para neutralizar la cantidad de dinero. En realidad, ahí tuvo influencia no solo la acumulación de dólares y la necesidad de contraer la masa monetaria, sino también hubo necesidad de contraer la masa monetaria porque Argentina es el único país que financió su pandemia completamente con dinero del Banco Central. Argentina, a pesar de que había firmado con los bonistas, no tenía crédito externo, y Argentina es un país que no tiene crédito interno, no hay moneda, no hay pesos. Ustedes saben que una de las amenazas más grandes que hizo Milei con el asunto de la dolarización es decir en sus discursos electorales, después, incluso en el debate con el resto de los presidentes, después tuvieron que contenerlo, que el peso
es un excremento. Bueno, no quiso decir la palabra vulgar por una cuestión de compostura. Compostura porque lo estaba escuchando todo el país. Pero efectivamente la pérdida del poder adquisitivo que uno ve yendo al supermercado, yendo a librerías, contratando un electricista, yendo al peluquero, es una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Tiene un carácter, esa deuda del Banco Central tiene un carácter explosivo porque precisamente está conteniendo la circulación monetaria. Eso es un debate que se llama las LELIQs, letras de liquidez, que es la deuda del Tesoro, del Banco Central, perdón, que es el instrumento de operaciones de mercado abierto. Yo creo que en México eso se hace creo, ¿no? Con letras del Tesoro Nacional. Acá se hacen directamente con deuda del Banco Central. Bueno, eso tiene un potencial inflacionario muy grande. Por supuesto, para Milei eso es un obstáculo enorme, porque el peronismo, bueno, alimentó esa deuda, convive con esa deuda, y el peronismo yo lo veo más proclive a convivir con esa deuda hasta que explote, ¿no? Porque el peronismo nunca ha tenido un plan de estabilización monetaria, eso es una cosa, estoy hablando desde la primera década del siglo. Por eso es que el peronismo llegó a inflaciones muy altas, antes de que se precipitara la actual crisis de la deuda. Bueno, Milei sí quiere encararlo y eso ha abierto un debate de cómo se hace, si se perjudica a los ahorristas, si se va a subir la inflación para que eso se licúe. Se dice incluso de que se va a pedir plata en el exterior, pensando que van a encontrar un iluso que preste 10.000, 20.000 millones de dólares para refinanciar ese tipo de deuda. En fin, hay diversas combinaciones y esa es la discusión del día. Es la discusión del día, ¿qué va a pasar? Porque de eso depende el plan de estabilización, ¿no es cierto? El plan de estabilización no es solamente subir los ingresos, bajar los gastos, sino contener esta deuda externa de características muy difíciles, porque involucra a deudores, involucra al depositante en el banco, involucra a los bancos comerciales, que son los acreedores del Banco Central, involucra al gobierno e involucra al tipo de cambio. Cualquier salto se traduce en aumento de tasa de interés, aumento de tasa de inflación y aumento de tipo de cambio. Eso es lo que tiene que resolver Milei, y para eso él ha designado como ministro de Economía a Luis Toto es el sobrenombre, Luis Caputo, una de las estrellas del equipo económico de Macri, una de las estrellas que fundió al país. Un hombre que tiene causas judiciales que no lo habrían, que suenan a una cosa muy seria, pero entre los hombres de la City, los hombres del capital financiero, son relativamente duchos o están relativamente protegidos frente a estas causas
judiciales. De todas maneras, yo recuerdo que una vez leí un artículo muy interesante, un libro muy interesante de la economía de Macri, y bueno, Caputo, por supuesto, fue uno de esos hombres que se jugó a fondo, fracasó y tuvo que salir, que Caputo era distinguido del resto de los economistas, había economistas de mucha reputación, economistas de Harvard, del MIT, en el gabinete de Macri, como por ejemplo Pratgay, Sturzenegger. Caputo era distinguido o considerado como un hombre, en primer lugar, un trader, no un economista, sino un trader, un hombre que está todos los días mirando pantallas, sacando cálculos, sabiendo qué es lo que conviene, qué es lo que parece que conviene y no conviene. Pero lo más notable, eso está escrito en un libro, es un hombre que está de los dos lados del mostrador. Bueno, es muy difícil personificar a un hombre que está de los dos lados del mostrador, porque en el capital financiero, si no se está en el Banco Central, se está en alguno de los bancos multinacionales, en algunos. Sin embargo, este es un hombre que entre sus mismos pares tiene esa consideración. ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, yo creo, y con esto voy a ir concluyendo, yo diría que una cosa es la motosierra, es decir, recortar el gasto público, echar gente, reducir salarios, reducir jubilaciones. Eso es un terreno. Ahora, el otro terreno es meterse en el sector financiero, endeudarse y liberar el tipo de cambio. Es decir, establecer libre circulación de capitales. Salir del cepo, se dice en la Argentina, porque el control de cambios es asimilado al cepo. Bueno, eso es una promesa a medias del austríaco Milei. Es otra de las promesas que está a mitad de camino, porque ahora dicho, no es una cosa que se pueda hacer de la noche a la mañana, es decir, que haya una cola y vayan a los bancos y a las casas de cambio a comprar dinero. Eso va a llevar un tiempo. Pero al mismo tiempo, si se quiere hacer ingresar dólares, bueno, esa es una condición de la banca privada. La banca privada para hacer este tipo de arreglos, porque el fondo no está para hacer todos los arreglos. Aparte, el fondo no va a poner otra vez 57.000 millones de dólares, como puso con Macri. Ese es un problema que tiene. Es decir, que haya un ajuste, que haya un intento de controlar la inflación, más allá de que la inflación tiene una proyección hacia el 2024 por la devaluación que va a hacer Milei y por el aumento, por los tarifazos, por el hecho de que la cuenta de luz llegue con un aumento de 70, 80%, el gas también, otro tanto el transporte público, sino que esta transformación de la deuda interna, que Milei la necesita porque Milei necesita bajar la tasa de inflación, lo ha prometido. Yo creo que esa es la motosierra, ¿no? Ahí es donde él quiere cambiar el sistema financiero. El riesgo es que haya un fogonazo. Es decir, que entre esos capitales, estén un año, estén 2 años,
y ocurra un nuevo episodio a la Macri. Es decir, una nueva fuga gigantesca de capitales, lo cual mandaría a Milei al cesto de basura, pero arruinaría mucho las perspectivas de la Argentina. Termino con lo siguiente. ¿Va a despertar resistencia este plan económico? Bueno, creo que en la medida en que avance la desocupación, la caída salarial, el hambre, va a haber en los sectores más afectados una resistencia. ¿Podrá el peronismo recomponerse a partir de esa resistencia, liderar esa resistencia? Bueno, lo que yo pienso es que al peronismo le va a costar mucho recomponerse políticamente. Políticamente. Van a empezar las peleas internas. Yo creo que va a haber gente en las calles, pero con poco liderazgo. Ahora, esto no implica desconocer lo siguiente, que el peronismo en la oposición va a seguir siendo la fuerza gravitante de enfrentamiento. Débil, pero va a seguir siendo la fuerza gravitante, más allá de que en el movimiento popular haya sectores más combativos. Esto se resuelve, bueno, se resuelve en el 2027 o en el 2025, electoralmente. Electoralmente, ahí los regímenes parlamentarios se, se tiene el resultado. No existe la chance de levantamientos por resistencia popular que tenga otra suerte. Eso se ha visto en Chile, en Colombia, en Ecuador. Son movimientos de resistencia, pero los jugadores, los políticos, a mi ver en la Argentina, siguen siendo esos dos, ¿no? La extrema derecha y el peronismo, bueno, que pasa con facilidad del centro al centro derecha, al centro izquierda. No me confío en que ellos van a liderar una oposición fuerte. No me confío que la burocracia sindical también lo haga. Confío que el atropello de Milei va a tener un límite, va a tener límites dados por la población en la calle, porque eso sí, en la Argentina siempre ha ocurrido. Bueno, quiero dejar acá la exposición. Si hay, por supuesto que si hay preguntas, si posiblemente he omitido cosas, en las preguntas seguramente van a surgir esas omisiones. Muchas gracias, Guillermo. Pues para animar a la audiencia, hago un par de preguntas a Guillermo. La primera es si nos puede recordar rápidamente en qué terminó la convertibilidad, cuál fue el resultado de las medidas en la época de Menem y qué posibilidades hay de que se repita algo como lo que acabó con la convertibilidad ahora con Milei. La segunda pregunta es,
en sus previsiones no mencionó la posibilidad de que haya una crisis económica internacional. Y eso muchos economistas dentro de Estados Unidos preveían que este año habría una recesión en Estados Unidos y todos se equivocaron porque ya no la hubo, parece, en 2023. Recientemente los datos estadounidenses fueron sorpresivamente a la alza, pero eso no significa que no la vaya a haber. ¿Cómo jugaría una crisis internacional en estos años de mi ley? Bueno, Sería la segunda pregunta. empiezo por lo segundo Sí, porque, ¿quieres? No, no, no vemos si hay más preguntas antes para ver si, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿sí? ¿Cómo no? Más comentarios, preguntas que alguien quiera hacernos llegar, se agradece, ¿no? Sí, yo quisiera preguntarle a Guillermo, em, en México, en las elecciones, bueno, en distintos periodos de elección, la abstinencia ha jugado su propio papel y a mí me causaba mucha extrañeza que en una sociedad tan politizada como la Argentina pudiera subir al poder un personaje como Milei. Y me gustaría que nos comentaras un poco más qué papel jugaron o dejaron de jugar bueno, más bien todo el sector de la izquierda en Argentina. ¿Hubo abstinencia? ¿Son de quienes piensan que de lo malo nada? Hay quienes pensamos que de los males el menor. ¿Qué fue lo que pasó en Argentina? Por qué pudo ganar finalmente? ¿Qué hicieron o qué dejaron de hacer gente tan importante de la izquierda en Argentina? Sí. ¿Alguien más? Sí, yo tengo nada más dos preguntas. La primera vendría a ser, ¿qué propuesta tiene Javier Milei con respecto a su Banco Central? O sea, si de plano piensa, como bien dicen algunos teóricos de la escuela austríaca, desaparecerlo. Y segundo, ¿qué relación va a tener ahora Argentina con la cuestión de los BRICS? Porque tengo entendido que, bueno, si no me ha desactualizado, fueron aceptados, ¿no? Argentina fue aceptado en los BRICS, entonces básicamente serían esas dos preguntas. Gracias, Bueno, Víctor. Yo quiero, creo que Perdón, ahora perdón, sí ya ¿hay contesta. otra más? Es que Hay- yo quisiera una más, oh, ¿sí? Jesús, Perdón. ¿Quién entonces? tú, Gloria. Perdón. Sí, también está vinculada con mi pregunta anterior. Em, Quienes estamos estudiando desde cierta perspectiva el capitalismo, tenemos claro que esté quien esté en el poder, hay problemas profundos que no se resuelven. El decir que esta derrota del peronismo tiene que ver con sus fracasos, también me gustaría saber si Guillermo tienes una lectura de los fracasos, son fracasos de política económica del peronismo o verdaderamente, bueno, verdaderamente había un margen más amplio que ellos podían explotar o los problemas estructurales, esenciales del capitalismo argentino, eh, no los podía resolver ni el peronismo, ni mucho menos un Milei que está llegando ahora. Nada más. Ahora sí, sí, gracias. sí, sí. Eh, bueno, yo dije que me resultaba directo contestarle a Alejandro esa reflexión importante sobre la crisis, ¿no? Sobre la posibilidad de una crisis. Si bien es cierto que eh, en en los últimos meses ha habido un repunte, sobre todo un repunte de los Estados Unidos. Eh, en China, bueno, China es el principal comprador argentino, hay ciertas dificultades.
pero Argentina depende mucho de las commodities, de la soja. Y, y- y- y la soja Te está costando, Guillermo, no, no, no te es estamos un escuchando. producto que se coloca mucho. Guillermo, no soy yo. Cuando dijiste commodities, tiene lo que un siguió ya no precio se alto. entendió. Muy bien. Argentina habitualmente en las últimas épocas, con sus exportaciones, con el precio de sus exportaciones, no ha tenido dificultades. Por ejemplo, en la segunda década del siglo hubo problemas en los países avanzados, pero esos problemas no afectaron a la Argentina. Argentina no ha tenido, y tampoco veo que lo tenga próximamente, problemas en el mercado comercial mundial por sus exportaciones de alimentos y ahora de energía que son demandados en condiciones de guerra, sobre todo la guerra entre Ucrania y Rusia. Por supuesto, el endurecimiento financiero crea condiciones más adversas. Aparentemente hay un tope al crecimiento de la tasa de Federal Funds, pero en ese sentido Argentina no se ve afectada porque Argentina no tiene un acceso al mercado. Argentina no toma créditos, no está en condiciones de tomar créditos de la banca privada internacional, sino solamente del fondo. De manera que el principal problema en materia de crédito internacional no sería un endurecimiento o una relajación de las condiciones del mercado mundial, sino la condición de Argentina como deudor, su riesgo país. En este momento el riesgo país con Milei es 2.000 puntos. Bajó de 2.200 a 2.000 puntos. Es decir, que las condiciones políticas de Argentina, el hecho de que Argentina verdaderamente cumpla los requerimientos de la banca y del fondo, son determinantes. Esa era la primera pregunta. La segunda pregunta. La primera pregunta de Alejandro era referida a la crisis, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la otra era referida a lo que terminó con la convertibilidad, lo que pasó en ese... Con lo de convertibilidad, sí. Bueno, yo diría que para tener un escenario de un final disruptivo de Milei, hay que ver Macri o hay que ver Martínez de Oz, la tablita cambiaria durante la dictadura. Porque el plan de convertibilidad, si bien fue un plan que terminó 10 años después con la crisis más grande que tuvo Argentina, con la crisis del 2001, tuvo un periodo muy largo de crecimiento y sobre todo la devaluación del Brasil generó condiciones para la crisis. Además, generó condiciones para la crisis el hecho de que Argentina estuviera dolarizada, no podía devaluar, prácticamente no podía salir del 1 a 1. Salir del 1 a 1, un peso, un dólar, hubiera significado una huida de capitales muy grandes. Entonces Argentina estaba atada a un dólar fijo.
perdía competitividad, entraban importaciones, había recesión, había deflación, y explotó todo en el 2001. Pero yo diría que el escenario más posible de crisis, yo no creo que Milei tenga éxito como lo tuvo Menem, 6 años de crecimiento, no creo. Yo creo que la posibilidad más semejante de crisis fue la crisis que tuvo Macri, que empezaron a devaluar, empezaron a subir la tasa de interés y no aplicó a tiempo los controles de cambio. No. Digamos, la esencia de su plan es la libertad de mercados, eso como un discípulo austríaco no podría violarlo, y me parece que es el riesgo porque la Argentina es un país en el cual la dolarización que quieren hacer es imposible, pero la Argentina es un país que se mueve con el dólar. De manera que si hay nerviosismo por cualquier razón, si la tasa de interés no es lo suficiente alta, la gente va a ir al dólar. Esta semana, el New York Times publicó que el país donde hay más dólares per cápita no es Estados Unidos, sino que es la Argentina. Argentina es el único país en donde las transferencias, la compra de una propiedad inmobiliaria no se hace con un cheque, sino que va el comprador, va el vendedor, y el comprador va con una valija o con un maletín con $200.000 y tienen que contar delante del escribano los $200.000, así, o $300.000 o $400.000, depende del valor de la propiedad. En la Argentina, los automóviles se compran de la misma manera, de manera que si se ve que en el plan puede haber devaluación, si hay expectativas de devaluación serias, sí, el plan deja de funcionar. El plan deja de funcionar porque Milei no puede establecer el control de cambios, porque eso significaría su fracaso como presidente. Es decir, lo haría, pero cambiaría completamente su política económica. Yo creo que no vamos a llegar al 2001, más allá de que las consecuencias de la crisis puedan ser iguales, peores o no tan malas. Bueno, Luis me hizo dos preguntas que yo las contesto rápido, ¿no? BRICS no. Ya dijo la canciller, que es una mujer muy derechista. Bueno, pero todas esas cosas salen de Milei. Con los BRICS, no. Bueno, yo creo que es relativo, ¿no es cierto? Porque hay que ver si... Pero con los BRICS hay... no, con los BRICS no, porque en Estados Unidos fueron muy claros con él. O'Sullivan le preguntó si él era amigo de Trump, como diciendo, acá jugamos limpio. Y no sé qué le contestó, pero ahí le dieron a entender que si él decía que sí, este año iba a tener muchas dificultades con el gobierno estadounidense. Si es que, si es que no sigue el Partido Demócrata dentro de un año. Y la otra pregunta era sobre, Luis. Era sobre el Banco Central. O sea, ¿qué propuesta tiene Milei sobre su Banco Sí, 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 Central? sí. Desaparecieron. Bueno, sí. Sí.
Bueno, esa no hay dolarización, es decir, el Banco Central sigue. Además, la política monetaria va a ser una política monetaria muy exógena, muy manejada por el gobierno, de manera que se necesita un equipo del Banco Central. El Banco Central va a seguir igual que hoy. No hay un candidato del Banco Central. Eso da una idea de los movimientos de último momento, ¿no es cierto? Porque tiene un candidato, posiblemente sea algún subalterno de Caputo. Caputo actualmente es un consultor, entonces sea alguno. Pero no, el Banco Central va a ser igual que el Banco Central de Massa e igual que el Banco Central de Macri. No hay novedades. Yo creo que no va a haber ni dolarización y que el Banco Central, porque él prometió que el Banco Central lo único que iba a hacer era superintendencia. No, el Banco Central, sobre todo con el problema de las LELIQs, es decir, con el problema de la deuda interna, va a tener una intervención muy grande como cualquier banco central. Va a comprar títulos en dólares, va a comprar títulos en pesos. Bueno, desde luego no va a monetizar el déficit porque quiere llegar a un déficit cero, salvo excepciones, y siempre hay excepciones. Así que yo diría que en este periodo, suponiendo que Milei pudiera ser reelecto dentro de 4 años, no hay novedades en cuanto al Banco Central. Bueno, Gloria, eh, eh, sí, Gloria hace una pregunta que es ¿cómo es posible que, por ejemplo, que Milei haya entrado en franjas populares tan grandes, en franjas populares tan jóvenes? Como, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que se esperaba que el peronismo sacara una diferencia de 10 puntos porcentuales, salieron empatados, prácticamente empatados, ganó el peronismo, pero ¿cómo es posible que bueno, en el suburbio, en los suburbios del Gran Buenos Aires, en lo que está a 10 kilómetros de este escritorio, haya ganado? Bueno, una explicación es que en 20 años, los gobiernos, sobre todo el peronismo, no fue capaz de, más allá del asistencialismo, por ejemplo, de políticas asistenciales, algunas de ellas importantes. En la Argentina, el porcentaje de jubilados gracias a planes sociales o a facilidades debe ser el más alto de América Latina. También la jubilación es la más baja de América Latina, son $100 la jubilación mínima, ¿no? Por las condiciones de crisis. Que la juventud, yo en la juventud lo que veo es, en la universidad, por ejemplo, un mayor desinterés en la política. La juventud que creó Cristina Kirchner a la muerte de Néstor Kirchner, la cámpora, no existe. No existe. La cámpora
que dirige Máximo Kirchner. No tiene no tiene un protagonismo. Bueno, el hecho de que exista un 40% de pobreza, que durante el apogeo del kirchnerismo, con términos del intercambio en niveles récords para las exportaciones, haya sido el 30%, que el porcentaje de trabajadores informales sea el 40% de la población ocupada. El hecho de que un porcentaje muy alto, casi la mitad de los trabajadores formales, tengan un ingreso que no cubre la línea de la pobreza. Esas son cosas que coexistieron con cierto empuje industrial en los primeras, sí, durante los 3 gobiernos kirchneristas, un empuje muy desequilibrado, muy distorsionado, muy apoyado en insumos del exterior. No era una maquila, pero era cerca de una maquila, sobre todo la industria automotriz. La industria automotriz, pero todos los sectores industriales. Entonces, bueno, el hecho de que en 5 años Cristina Kirchner permitió una fuga de capitales de 95.000 millones de dólares. En 4 años, Macri había permitido una fuga de 86.000 millones. Pero anteriormente, en 5 años, Cristina permitió una fuga, de acuerdo a estadísticas oficiales, de 95.000 millones de dólares. Bueno, del peronismo se suele decir que es un gobierno bonapartista porque se ubica por encima de las clases, no favorece directamente a la burguesía, apoya en parte, otorga concesiones a los sectores populares, pero 95.000 millones de dólares. ¿Qué clase de bonapartismo es eso? Eso es no darse cuenta de que el control lo tienen las clases dominantes en condiciones muy difíciles para la población. Eso, el rechazo a un presidente como Alberto Fernández, que fue un presidente elegido por Cristina para que sirviera como su vicario, haber echado a Martín Guzmán porque Martín Guzmán era muy pro-norteamericano, y haber puesto a Sergio Massa, que era un hombre más dúctil, pero que hizo un ajuste mucho más feroz en términos presupuestarios, son cosas que a mucha gente, por lo menos en la hora del voto, dijeron, bueno, vamos, este es un hombre que no parece ser todo lo cuerdo que se necesita para conducir un país. Pero tiene una característica, y es que se opone a todos los que nos han mentido, nos han ilusionado, nos han engañado o nos han prometido cosas que uno no las ve. No las ve, y si uno mira al país hacia el futuro, tampoco las ve, tampoco las ve. Sergio Massa, yo no lo voté. En el balotaje, el porcentaje de votos, esa es una pregunta que me hacía Gloria, el porcentaje de votos en blanco fue muy bajo. Cuando hay una polarización muy grande, esto afecta a todos los sectores.
Y otra cosa importante, porque si es necesario hablar de nombres, hablemos, ¿no? Pero la Argentina, por ejemplo, tiene 5 diputados, aumentó su bancada de diputados de izquierda, es decir, del Partido Obrero, del PTS, que es un número muy chico, pero nunca lo ha tenido la Argentina. Bueno, y creo que es la única bancada de izquierda en toda América Latina. De izquierda en el sentido de ser partidos que se proponen cambiar el sistema. Bueno, creo que la Argentina es el único país que tiene esa bancada parlamentaria. De todas maneras, hay una centroizquierda, por ejemplo, una persona a quien yo señalaría es a Juan Grabois, que Juan Grabois es un peronista de izquierda que disputó las internas con Massa. Sacó una cantidad muy baja, creo que 4 o 5%, pero es evidentemente un hombre que se opuso a Massa, se opuso a Cristina, pero todo su accionar político se limita a eso. No se van del peronismo o no enfrentan al peronismo con una política propia. En la Argentina, más, bueno, haciendo una política totalmente distinta, Milei entró a la clase obrera peronista sin cambiar su discurso. En cambio, muchos izquierdistas quieren entrar al peronismo desde la centroizquierda, por ejemplo, la CTA, cambiando su discurso, diciendo nosotros somos peronistas, aunque íntimamente son centroizquierdistas o reformistas. Bueno, eso ha fracasado. Yo creo que eso ha fracasado distinto a de la izquierda clasista, digamos, ¿no? Donde yo veo límites también, veo límites de inserción porque este es un momento en que la Argentina se ha corrido muy a la derecha. Pero ese proyecto, digamos, de lo que era Cristina en el segundo mandato, cuando lo sucede a Néstor Kirchner, de pensar que hay una izquierda de masas, que va a hacer transformaciones, yo eso lo veo que no aparece en la Argentina. Bueno, Julio Gambina. Julio Gambina es uno de las personas que tiene esa idea. No tiene ninguna fuerza. No digo que Julio Gambina esté cerca de Juan Grabois, ¿no? Pero Juan Grabois me parece un caso emblemático. Ellos hicieron muy buena elección con gente de izquierda en la ciudad de Rosario. Ahí creo que es el único núcleo centroizquierdista que existe. Bueno, Grabois, pero quedó en algo, en una ciudad importante y no ganaron, por supuesto, la intendencia. Reitero, Argentina es un caso de fastidio, de desilusión, de despolitización. Yo, por ejemplo, he dado clase, ya dejé de dar clase en Moreno. Moreno es en el oeste del Gran Buenos Aires, como decir La Matanza, como decir Merlo, son bastiones peronistas. Bueno, no hay una gran politización en el estudiantado. Aceptan lo que dicen profesores progresistas, pero no hay organizaciones, no hay centros de estudiantes. Bueno, la única universidad distinta es la UBA. Ahí sí hay cierto fermento político, ¿no? Pero se da esa situación y
desde el punto de vista del peronismo, es mi pronóstico, por supuesto, es como yo lo veo, no hay posibilidades de recuperación de una línea de izquierda. Axel, ¿qué va a hacer Axel? Axel es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Alumno de Guillermo Giuliani alguna vez. No, ¿Alguna vez? no, bueno, creo que lo encontramos en Rosario, Axel, ¿no? Sí, Sí, mucho tiempo trabajamos con Axel. Bueno, Axel tiene una formación de izquierda y es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y yo creo que es el hombre que tiene mayor futuro en el peronismo. Pero no puede, hay cambios que él ha sido gobernador de la provincia durante 4 años. Él no revirtió nada. Digamos, esto le explotó a él también. Esto también le explotó. Es sí, el futuro es complejo. Es complejo porque, bueno, yendo a, a la especulación que hacía Alejandro sobre la convertibilidad, bueno, pensar en esa perspectiva para mí es una cosa muy mala, porque lo que está suponiendo Alejandro es que hay un segundo mandato, como lo tuvo Menem. Y yo pienso que Milei va a fracasar. No creo que, que haya no creo segundo que pueda mandato. arreglar. Y claro, no creo que él pueda obtener un mandato. Puede haber una recomposición de la derecha, eso podría haber, pero Menem fue exitoso. Hoy Milei tiene Aerolíneas Argentinas, ARSAT e YPF, que es lo que podría privatizar. Hay que ver si puede privatizar YPF, porque YPF es una sociedad anónima con socios extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver si el Congreso también lo permite, pero Menem privatizó todas las empresas del país. Privatizó trenes, aguas, acerías, ferrocarriles. El golpe de Menem, el golpe de mercado, fue un golpe mucho más fuerte. Menem era un presidente fuerte políticamente. Menem con la asistencia de Cavallo, más allá de sus vacilaciones iniciales. Pero Menem satisfizo en sus primeros años a diversas fracciones de la burguesía y además incorporó a la burocracia sindical a la dirección de las empresas privatizadas. Es decir, la burocracia sindical se vio beneficiada por eso. De manera que Menem, en el año 95, en pleno tequila y en pleno proceso de cierta fuga de capitales, fue reelecto con el 52% de los votos. Menem fue exitoso. Después él se retira, viene de la Rúa y explota la convertibilidad. Yo no creo que Milei obtenga una senda de crecimiento. No creo. Más allá de los factores a su favor, ¿no? Como el hecho de que las exportaciones van a crecer, diversos tipos de exportaciones,
pueden haber inversiones en recursos naturales. Argentina tiene muchos recursos naturales, pero la situación es un hombre débil, es un político débil. Y Argentina es un país difícil, es un país quebrado, es un país quebrado. La burguesía argentina, bueno, yo no la puedo comparar con la mexicana o con la brasileña porque no las conozco. Creo que la burguesía mexicana está mejor posicionada por su dependencia de Estados Unidos y creo que la brasileña es más fuerte, pero la burguesía argentina es una clase social muy propensa a la especulación financiera. De manera que cualquier plan de estabilización que implique tocar tipo de cambio, tasa de interés, va a encontrar a la burguesía argentina muy al acecho para poner a socorro pronto su riqueza financiera y no invertir. No, no es fácil. Bueno, pues hay más preguntas. Muchas gracias, Guillermo. ¿No hay más preguntas del auditorio? No, en el chat no aparece nadie, no he visto. Yo, profesor. A Bueno, ver, doctor. adelante. Bueno, hablando un poco de la parte de las privatizaciones, a mí me gustaría saber cuáles son las ventajas que dice mi ley que va a tener y además cuáles van a ser las desventajas que pues van a afectar a la población argentina. En cuanto a privatizaciones, todo. Sí, en Sí, cuanto a privatización. Gracias. sí, sí, sí. Bueno, en realidad las ventajas inmediatas es el ingreso de dólares, el producido por la venta, y el prestigio que le daría al gobierno argentino frente a los inversores internacionales. Bueno, las desventajas. Menem privatizó YPF, es decir, el petróleo. El petróleo. Y eso intensificó la producción. Si bien la producción siguió sujeta a algunas regulaciones internas, pero la compañía española Repsol no cumplió el plan de inversiones, frente a lo cual se tuvo tolerancia, y fundamentalmente se dedicó a la exportación de crudo. De manera que en el año 2012, Argentina se encontraba con una compañía petrolera con poca producción, porque no había hecho inversiones, con las refinerías relativamente desabastecidas porque no había petróleo que era importado directamente, es decir, no se industrializaba y había que importar naftas, gasolina, de manera que se la nacionalizó y eso fue altamente positivo, porque promovió las inversiones del actual YPF. Por supuesto que pueden existir muchas compañías, y sobre todo en la época de Menem, que habían funcionado como lugares de trabajo con alguna sobrepoblación, eso, con algún exceso de trabajadores. Eso puede existir, pero la solución no sería
No tiene por qué ser privatizar, sino reestructurar esa empresa. Bueno, con aerolíneas, sí, aerolíneas sería, es una empresa estatal muy grande, hay pocas empresas aéreas estatales. Digamos, eso podría desregular el mercado y sobre todo desregular el mercado laboral de pilotos, de empleados, de técnicos. Bueno, sería una maniobra muy fuerte de ahorro y de incorporación de ingresos si es que se privatiza, pero la privatización implicaría una reducción muy grande de empleo. Bueno, hay muchas rutas que se dejarían de funcionar, nuevas rutas que se verían como más positivas. Yo creo que eh, lo que debe hacerse es un plan de capitalización de las empresas. Tampoco el déficit de las empresas públicas es tan grande. En su conjunto, el déficit de las empresas públicas 0,5% del PBI o un poquito más, es eso, pero yo creo que la desnacionalización de esas empresas tiene esos riesgos, sobre todo petróleos. En petróleo, bueno, también en aerolíneas desde el punto de vista de la racionalización laboral. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, Guillermo. Gracias. Bueno, si no hay más, o si hay alguna pregunta, un comentario, o damos por terminar la sesión después de agradecerle a Guillermo su generosa exposición. ¿Cómo ven? No, bueno, yo agradezco. En primer lugar, me disculpo por la demora. Veo que Iris estaba insistiendo, pero realmente tuve un problema técnico. Les agradezco, bueno, tanto a Gloria como a Alejandro esta inquietud por la Argentina, porque Argentina es parte de América Latina. Tiene el destino de América Latina. También los países grandes de América Latina, como México, Brasil, sufren pobreza, sus trabajadores tienen la angustia del salario, frente a clases dominantes con estándares de vida muy altos y con una gran propensión a la fuga de capitales, a poner sus capitales fuera del país y no invertirlos. Por eso yo agradezco tanto, me puse tan contento cuando creo que al día siguiente de la elección o a los 2 días recibí esta cordial invitación para tener un comentario, para estar, para intercambiar sobre lo que ha pasado. Yo no sé si Gloria estará completamente de acuerdo, completamente satisfecha con la pregunta sobre qué pasó. Es difícil. A mí no me tomó de sorpresa. No me tomó de sorpresa. Yo creí que podía ganar uno u otro. Mi evaluación es que el gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno muy malo. Creo que Cristina Fernández nunca tuvo un desempeño tan malo como en esta gestión de vicepresidenta por su falta de habilidad política para conducir
un peronismo más unido, para que no haya tantas disputas como es la que existió entre ella y Fernández, por cuestiones que eran previsibles. Y si yo la crítica que le hago a Cristina, que la diferencia de Néstor Kirchner es que Cristina se equivoca mucho con los ministros de Economía. No, lo saco a Kicillof, pero ella lo puso a Martín Guzmán, lo puso a Sergio Massa, lo puso a Amado Boudou, que fue su vicepresidente, lo puso a Martín Lustó, un hombre que se fue al PRO o al radicalismo. Ella tiende a elegir ministros de Economía del sistema, ¿no? Por supuesto que se adaptan a su programa económico general. Pero bueno, Néstor Kirchner tuvo la suerte de ponerlo a Labaña, o lo heredó a Roberto Labaña de Duhalde. Ese es un punto débil en Cristina. Uno de los puntos débiles, ¿no? Pero sí, la situación es mala y las posibilidades de recomponerse del peronismo, lo único que tiene recompuesto el peronismo es la burocracia sindical. Es lo único. La CGT, ¿no? Que, bueno, la CGT es una cosa misteriosa, ¿no? Porque nunca va para atrás, nunca va para adelante, pero tiene la ventaja de que Milei no es un polo de atracción política. Entonces, los gobernadores van a ser prudentes en el momento de ir a abrazarlo a Milei. Van a ser prudentes porque Milei es un extremista. No es un negocio andar bien con Milei. Hasta ahora. Pero son dificultades grandes de recomposición y, bueno, nadie niega la posibilidad de que el peronismo sufra rupturas, no ya que cueste la posibilidad de una recomposición, sino que haya rupturas. De hecho, durante mucho tiempo, Sergio Massa y el kirchnerismo eran dos partidos políticos distintos, con una gran fuerza del kirchnerismo. Pero yo no descartaría esa perspectiva de que haya siga el retroceso, o que se recomponga, ¿no? Pero es una situación que se irá viendo con los días, así como no sabemos hoy, o por lo menos hasta hace un par de horas que pasaba hasta comienzos de la mañana, cómo están arreglando el Banco Central, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad. Bueno, hay que ver, los primeros meses van a ser meses muy duros para la población, de ajuste enérgico. Yo creo que cuando haya necesidad de meter palo, van a meter palo en la calle. Anunció aumento del presupuesto militar, Milei, ¿no? Y coquetea con Sí, esta idea sí. de permitir la posesión de armas para todo mundo. Es un Sí, guiño muy claro al no, sector eso no armamentista. está. No, armas para todo el mundo no. Él ha moderado muchas de esas cosas. El ejército en la Argentina
tiene un papel muy secundario, es una cosa que no ha cambiado en los últimos 40 años, sigue teniendo un gran desprestigio. La vicepresidenta actual es una defensora de Videla, no es una defensora de la masacre de los 30.000 desaparecidos, pero es una defensora de las Fuerzas Armadas y sostiene que las Fuerzas Armadas se defendieron. Es una extremista de derecha. Pero no obstante, la situación de la Argentina no ha cambiado en materia de la situación institucional de las Fuerzas Armadas. No es Brasil. Argentina no es Brasil. Y Brasil no me parece que sea una cosa muy seria. No hay un ejército con sectores golpistas. Hay sectores de derecha que decididos a hacer una alianza con Bolsonaro con cierto protagonismo, pero no hay ese tipo de problemas. Y en la Argentina no existe hasta ahora un problema militar. En la Argentina, a pesar de Virginia Villarruel, de la vicepresidenta, el tema de los derechos humanos es un tema que nadie se atreve a tocar, ni siquiera Mauricio Macri fue más allá de ciertos límites, ¿no? Sí, no, eso es... No obstante, Milei ganó con una vicepresidenta que es la única persona en la Argentina que defiende el proceso militar, que con sus matices defiende a los militares de Videla, ¿no? Pero no más que eso, hasta el momento, ¿no? Esperemos que siga así. Sí, no, yo no creo, no creo porque en la Argentina todo se parlamentariza. No hay ningún enfrentamiento que salga del Parlamento, de las vías parlamentarias, entre el peronismo y la derecha. Las masas peronistas nunca han salido a la calle en términos que puedan generar cierto temor al bloque dominante. Entonces, la política yo creo que transcurre en términos completamente parlamentarios. Bueno, por esa razón. muchas gracias, Guillermo. Pues ahora sí, damos por terminado. Te agradecemos mucho, Guillermo, y agradecemos al Bueno, público. gracias a todos. Sí, esperamos avisarles a todos cuando esté la charla en YouTube, pues si la quieren difundir y compartir con otras personas. Muchas gracias. Damos por terminada la sesión. Gracias. Bueno, Hasta y luego. nos saludaremos, pero deseos de fin de año. Ya estamos en diciembre, así que deseos de muy buen año. Lo mismo para ti y los argentinos, que Milei no les agüe las fiestas decembrinas. Hasta entonces. Hasta entonces.